Eh, Hemos visto el pacto noaico y el pacto abrámico. Hemos aprendido que el concepto del pacto no era un concepto desconocido en el Medio Oriente de esta edad, de la edad de bronce, pero normalmente los pactos se hacían entre dos partes políticas. Sería un emperador con un ejército muy grande y un rey, jefe de una ciudad-estado, algo así. Y las dos partes tendrían sus obligaciones y normalmente se cerraría con una proclamación de bendiciones y de maldiciones que vendrán. Bendiciones si cada parte es fiel a su parte, a sus obligaciones, y maldiciones por si un grupo, una parte del pacto no es fiel. Y de hecho, quería mencionar que recientemente se ha descubierto lo que es precisamente un rollo, bueno, un rollo creo que en metal o cerámico, no es un rollo en el papel, que no existía, ¿verdad? Ni papiro, que existía, pero difícilmente llega hasta nuestros días porque se desintegra. Pero se encontró en Palestina por unos arqueólogos de los Estados Unidos y que es precisamente una maldición y sí, esto se tarda mucho tiempo en averiguar, ¿verdad? Y en verificar. Pero los arqueólogos alegan, ellos piensan, su teoría, su hipótesis es que esto sería la mención más anciana del nombre Yahvé que jamás se ha descubierto. Y si se verifica, y esto se tarda hasta años en verificar esto, pero si se verifica sería un logro arqueológico, un hito muy importante a través de pues, toda la historia de la arqueología de Palestina y de la tierra prometida. Y es precisamente una maldición. Y ellos piensan, ellos alegan, y si esto es correcto, sería algo realmente increíble, que esto viene de la reafirmación del pacto mosaico que vamos a estudiar hoy, que se hace bajo el liderazgo de Josué. Y, y si eso es, o sea, si se verifica eso, eso sería realmente increíble y sorprendente. Pero de cualquier manera, lo que sí se sabe es que se ha encontrado una instancia muy, muy antigua, muy primitiva del nombre de Yahvé. Y antes de eso, en la mención más antigua del nombre de Yahvé que jamás existía era en un contorno no de la religión israelita, sino de la religión eh, pagana, politeísta alrededor de Israel. Y adentro de Israel sabemos que algunos de los israelitas seguían siendo politeístas. Esto lo vemos denunciado en Amós. Amós no está enojado porque el reino del norte de Israel, porque no están alabando a Yahvé. Él está enfadado porque están alabando a Yahvé y otros dioses a la vez, que es algo que esperaríamos de una cultura, una sociedad politeísta. Pero la instancia más antigua, antes de este descubrimiento, era una mención de Yahvé y su Asera, Asera siendo una de las diosas paganas mencionada varias veces en el Antiguo Testamento. Entonces la idea era que los paganos tenían un culto a Yahvé, pero habían involucrado al culto de Yahvé con otros dioses de Canaán. Pero bueno, eh, habíamos visto algo sobre los pactos. ¿Qué habíamos aprendido sobre los pactos? Lo que estamos tratando de hacer es aprender a imaginar y a pensar con Israel. Y esto nos va a ayudar, yo sugiero, a entender mucho mejor el Nuevo Testamento. Porque cuando aprendemos a pensar y a imaginar con Israel, ya tenemos la capacidad de pensar y de entender las palabras escritas y dichas en el Nuevo Testamento, igual las palabras escritas por el secretario de Pablo, o igual las parábolas y los dichos de Jesús y de otras figuras del Nuevo Testamento que encontramos en los Evangelios y Hechos. Es lo que estamos tratando de hacer.
Entonces hemos visto que el concepto del pacto en sí no era un concepto totalmente original para Israel, pero lo que sí encontramos que es original para Israel es el concepto de que se haga un pacto entre el Dios de Israel y el pueblo de Israel. Y esto es precisamente el pacto mosaico. Algunos pactos tienen mediadores, otros pactos no tienen mediadores. El pacto mosaico es nombrado por el mediador del pacto. Y alguien había preguntado, y quiero comenzar con esto, alguien había preguntado la vez pasada si podría dar un ejemplo de cómo es que los pactos, porque yo había sugerido que que los pactos eran no condicionales o incondicionales, sino mejor que cada pacto tenía elementos condicionales y elementos incondicionales, o tenía un entendimiento condicional y un entendimiento incondicional. Y alguien había pedido una pregunta, pedido un ejemplo. Y bueno, aquí es. El pacto abrámico en cuanto a la promesa de la tierra. Bueno, de cierta forma es incondicional, o sea, y sigue vigente hasta hoy, aunque Jesús va a reinterpretar el significado de la promesa de la tierra. ¿Quién va a heredar la tierra? Y ellos esperaban, bueno, los judíos, pero Jesús da una respuesta diferente. Dice que los mansos van a heredar la tierra, Haaretz. Pero también sabemos que hay un elemento condicional, porque Israel no es fiel al pacto, entonces ellos son, como dice Levítico de una forma tan dramática, son vomitados fuera de la tierra. La tierra casi tiene una personalidad en algunas de las escrituras de la Torá. Y la tierra, por las impurezas y por las injusticias, las violencias del pueblo de Israel, tiene que vomitar a la población de la tierra. Es una forma de entender el exilio. Como hemos dicho antes, hay diferentes respuestas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el exilio? Bueno, aquí tenemos la tradición sacerdotal, regresando a la hipótesis documental o documentaria. Entonces, que por sus impurezas la tierra tiene que vomitar al pueblo. Entonces, ¿es condicional o incondicional? Bueno, las dos, porque aún después de que Judá es vomitada de la tierra y mandada al exilio, pues aún tienen la esperanza de poder regresar a la tierra, algo que vemos de otro Isaías y Trito Isaías, que creo que vamos a hablar de eso en el mes siguiente. Es una promesa. Entonces, ¿es condicional o incondicional? Bueno, son dos diferentes lecciones. También lo vemos con el pacto davídico. En algunas partes parece que siempre habrá alguien físicamente en Jerusalén de la casa de David reinando sobre Judá, pero también sabemos que hoy en día políticamente no existe un rey davídico, y a través de los años y la vida de Israel y los judíos hasta hoy, la mayoría de su historia no tenían un rey davídico físicamente presente ahí. Ahora, nosotros decimos que el rey davídico es precisamente Jesucristo, el hijo de David, que vamos a proclamar este domingo de Ramos, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David. Pues muy bien, también hemos aprendido que estos pactos siempre tienen una manifestación, una expresión visible, tangible, física. Con el pacto noaico es el arco iris, con el pacto abrámico es la circuncisión, y hablamos de lo que podemos llamar una teología de los sacramentos. ¿Y qué sería tener una teología evangélica de los sacramentos? Una teología protestante. No debemos de pensar que eso es cosa de los católicos. Igual podemos leer sus teologías y comentarlo, ¿verdad? Pero el caso es que tenemos este principio, tenemos esta enseñanza claramente en la Biblia de que los pactos de Dios, por el diseño de Dios, el propósito de Dios,
es tener una forma exterior, visible, tangible, para expresar y para representar, no para repetir, ¿verdad? Pero para hacer presente de nuevo ese voto, esa promesa de los pactos con el pueblo de Dios que se hace vez tras vez tras vez. Y espero que veamos que esta forma israelita de entender no encaja claramente ni con el entendimiento de los reformadores del siglo XVI, ni la Iglesia romana de la Edad Media. Estamos tratando de abarcar y de entender y esto de los sacramentos o de las expresiones visibles de los pactos invisibles, pero adentro del contorno del Antiguo Testamento, para entender qué pensaba Pablo, qué pensaba Jesús, qué pensaba pues Pedro y Andrés y esto, qué es lo que estaba pasando en sus cabezas, en sus mentes, cuando estaban celebrando la Santa Cena o la Santa Comunión, o el bautismo, por ejemplo, o la imposición de manos para la ordenación. O sea, estos son ritos, ¿verdad? Son ritos, cosas, ceremonias físicas que de alguna forma estaban tratando de representar y de manifestar algo que Dios estaba haciendo. Entonces son preguntas más que nada. Entonces ahora vamos a ver lo que es precisamente el Antiguo Testamento. Testamento, alianza, pacto, son palabras en hebreo, es berit, y es una palabra en hebreo. Y nuestra Biblia se divide en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto es entre Dios e Israel, el mediador es Moisés. El Nuevo Pacto es entre Dios y los apóstoles, y el mediador es Jesucristo. Como un versículo bien conocido, hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo el hombre. Yo sé que a veces usamos ese versículo para hablar de la intercesión de los santos, pero bueno, no se trata de eso para nada. Eso se trata de la mediación de un pacto, una alianza nueva. Y todos los que vendrán después en la enseñanza, en los pasos de los apóstoles, o sea, nosotros. E igual con Israel, no solamente los israelitas que estaban presentes ahí en Horeb o en Sinaí, pero también cada generación venidera. Bueno, entonces tenemos la pregunta, ¿cuál es el propósito de este pacto? Dijimos que el pacto noaico podemos resumir el contenido como una alianza, un voto, una promesa de no agresión, que Dios ya no está fijando su arma hacia la tierra, sino en la otra dirección. El pacto abrámico encontramos el concepto de las naciones, ¿verdad? A través de ti y de tu semilla bendeciré a todas las naciones de la tierra. O sea que Dios ya está poniendo en marcha un plan para redimir a todas las naciones, y él va a comenzar con este hombre y su mujer, aunque ya son mayores y no pueden tener hijos. Otra vez, debemos de leer esto y entender que es intencional, que debemos de ver esto y decir, este plan no es un plan bueno, pero así es Yahvé, es el Dios de la Biblia, es el Dios de Israel, es el Dios que puede tomar un plan, como dice Pablo mucho más después, dice, porque las cosas insensatas de Dios son más sabias que la sabiduría de los hombres. Primero de Corintios 1:20, creo. Ahí está, en el primer capítulo de Primero de Corintios. Entonces Dios está poniendo en marcha su plan a través de Abraham. Y después llegamos al pacto mosaico. ¿Cuál es el propósito del pacto mosaico? Yo creo que lo podemos identificar claramente en un versículo que se repite de diferentes formas, que ellos serán un pueblo santo porque dice el Señor, yo, tu Señor, su Señor, soy santo. O sea, y esto que se cita en el Nuevo Testamento también. Entonces, estamos hablando de la santidad del pueblo de Dios. Y a veces nos confunde mucho porque leemos la Torá y vemos un montón de diferentes reglas de cómo deben de vestirse y cómo deben de comer y cosas en cuanto a la agricultura y cosas que tienen que ver con animales y vestamentos y cómo se deben de cortar la barba y pues son reglas, ¿verdad? Bueno, podríamos hacer un estudio y tratar de adivinar o
proponer una idea de dónde viene cada regla, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que Dios a través de su Torá había dado a su pueblo de Israel una forma de vivir que era distinta, era diferente. Y encontramos, yo creo que el anhelo muy bien en un texto que vamos a leer, que está en Isaías 2. Si alguien nos haría favor de leer Isaías 2, del 1 al 5. Aquí el profeta está soñando. ¿Cómo sería la bendición si Israel fuese fiel a la ley o al pacto, a la Torá? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el resultado? Entonces, si alguien lo podría leer, por favor. Isaías 2, del 1 al 5. Y voy a dejar que alguien de la audiencia lea el texto. Lo leo yo si queréis. Isaías 2 del 1 al 5, ¿no, Duan? Sí. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Muy bien. Pues aquí un sueño muy bello. Nunca se ha cumplido de una forma completa o plena, como está dicho aquí. Tenemos presagios, ¿verdad?, de diferentes gentiles que vienen a Israel para aprender la ley de Yahvé, del Señor. Pero el profeta, es importante notar que concluye este sueño, esta profecía, con una exhortación. Dice: casa de Jacob, andando y vayamos, caminemos a la luz de Yahvé. Entonces él está diciendo: mira, si es que nosotros hacemos esto va a ser el resultado. Entonces la fidelidad de Israel a su parte del pacto va a resultar en la bendición de todas las naciones. Y aquí vemos la continuidad entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. Entonces, el pacto, y cada pacto construye sobre el pacto anterior. Esto es muy importante. Es como construir un edificio. Si comienzas si no lo haces en orden, pues no va a salir bien. Entonces, igual el pacto mosaico se construye sobre el pacto, sobre la fundación o el fundamento de lo que es el pacto abrámico. Entonces podemos preguntar: bueno, oh Dios, tú le dijiste a Abraham que ibas a bendecir a todas las naciones a través de su semilla, una promesa muy general. O sea, no tenemos ninguna idea de cómo se va a cumplir. Y ya tenemos más información aquí, que Dios va a redimir de la descendencia de Abraham, no todos los descendientes de Abraham, sino el hijo de la promesa. Él va a tomar este pueblo y va a tomar este pueblo. Y es interesante notar que, igual que Abraham, decimos: bueno, no nos parece muy buena idea escoger a este hombre ya muy mayor. Igual vemos al pueblo de Israel o de los hebreos y decimos: no nos parece un candidato muy probable que va a tener éxito. ¿Por qué no escoges a uno de los grandes pueblos, los egipcios o los babilonios o los hititas? O sea, un pueblo de recursos, de poder. No, pero el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, dice: no, yo voy a escoger un pueblo pequeño, desconocido, sin poder, para glorificar a mi nombre y para cumplir mis propósitos en el mundo. Entonces aquí vemos un sueño de ello, de que si Israel, específicamente Judá, ya Isaías está escribiendo cuando el norte ya
está destruido el reino del norte, entonces solamente está el reino de Judá. Y está diciendo, si es que somos fieles al pacto, si somos un pueblo santo y si nosotros reflejamos la santidad de Yahvé en nuestras vidas a través de seguir su Torá, hasta las reglas que no entendemos por qué están ahí, pues esto será el resultado de que todos los países, los pueblos del mundo, como Dios prometió a Abraham, serán bendecidos. Pero aquí tenemos una visión de misión y es una misionología, podríamos decir. Es una misionología que atrae, ¿verdad? Nosotros solemos enfocarnos en la gran comisión de Jesús, que es una misión que sale, pero la verdad es que las dos misiones o las dos formas de misión se encuentran claramente en la Biblia. No es que una forma es superior a la otra, simplemente son diferentes. Pero quizás Jesús había visto que la santidad del sueño de Isaías no se había cumplido de una forma completa, entonces por eso es que toma la iniciativa para mandar fuera a todo el mundo, a sus discípulos, para predicar las buenas nuevas. Entonces, tenemos una pregunta que es una pregunta difícil, que es, bueno, hemos visto que el Dios de pactos, el Dios de Israel, siempre tiene una forma externa, exterior de manifestar el pacto. Con el pacto mosaico tenemos más de una cosa, no simplemente tenemos el arco iris, no simplemente tenemos la circuncisión. Con el pacto davídico no simplemente tenemos un rey ahí en Jerusalén que se puede ver, se puede escuchar, se puede comer con él, sino que tenemos por lo menos, tenemos una larga lista de diferentes formas de alabar y de revivir este pacto, pero nosotros vamos a ver específicamente dos de ellos. El primero de ellos es la Pascua. Pascua viene en palabra española que viene del hebreo, Pesaj, y Pesaj es precisamente lo que significa pasar sobre. En inglés el nombre de esta fiesta es Passover, o sea, literalmente eso de pasar sobre, y esto viene de Éxodo, cuando el ángel del Señor pasa sobre la tierra de Egipto para castigo de algunos y para misericordia de otros. Y vamos a ver Éxodo 12, que es cuando tenemos las instrucciones de cómo deberían de prepararse los israelitas o los hebreos, los que están ahí en la tierra de Egipto como esclavos, cómo deben de prepararse para la Pascua. Esto es muy apropio, está muy bien para nosotros porque nosotros estamos acercándonos también a la Pascua y como dijo San Pablo, dijo, Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros, por lo tanto, observemos o participemos en la fiesta. La idea de que Cristo es la Pascua y de que en la Santa Cena estamos haciendo algo que tiene un significado de alguna forma compartido con la Pascua de los judíos, es una cosa que claramente lo dice San Pablo. Entonces vamos a tratar de entender qué es la Pascua. Comenzamos al principio del capítulo 12. Dice, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Podría ser una cabra, una oveja. O sea, un animal. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Aquí encontramos que es una fiesta que debe de ser para todo el pueblo, no simplemente es una fiesta que solamente la gente rica pueda observar o participar en ella. Será una res sin defecto, macho de 1 año, la escogeréis entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer. O sea, eso es el fin del día, es el atardecer cuando termina el día para los judíos y cuando comienza el nuevo día.
Es por eso que Jesús está en la tumba 3 días, está muerto 3 días, ¿verdad? Porque es crucificado y muere el viernes y después enterrado el sábado y alza, o la resurrección es el domingo. Entonces, para nosotros diríamos que son 2 días, pero para ellos, contando como ellos lo hacen, 3 días. Tomaréis luego la sangre y untaréis las 2 jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Esa noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego con ázimos y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemaréis. La comeréis así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano. Y la comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Otra vez, no tenemos, es que los dioses de Egipto no existen. No, es que Yahvé, el Dios de Israel, va a demostrar su poder sobre los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y no, eso pasaré de largo, eso es Pascua. Pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta a Yahvé de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Bueno, entonces aquí tenemos las instrucciones. Algunos sugieren que antes de eso había una fiesta pastoral y después también había una fiesta agricultural, que sería la fiesta de los ácimos. Y si seguimos leyendo aquí en Éxodo, vemos la fiesta de los ácimos, y que en la fiesta de la Pascua se combinan una fiesta pastoral de las ovejas, de los corderos. No podía ser una oveja, un cordero o un cabrito, tenía que ser masculino, con una fiesta agricultural que es de los ácimos, o sea, panes sin levaduras. Lo que quiero fijar aquí, lo que quiero explorar un poco más son las instrucciones. Primero que todo nos dice cómo deberíamos o cómo ellos deben de preparar la comida, que tiene que ser asada, y que también dice que no pueden dejar comida para el día siguiente. Y también dice con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comeréis deprisa. O sea, nos está hablando aquí de que la Pascua es una cena que se debe de comer de una forma como si fueras a salir temprano en la mañana para viajar, para salir de la tierra. Interesante que el judío fiel hoy, devoto, lo sigue haciendo, aunque él probablemente va a quedarse en su casa el día siguiente o toda la semana siguiente. Pero el caso es que hay que hacerlo para recordar y otra vez para revivir, para hacerlo presente de nuevo, no para repetirlo, sino para vivirlo de nuevo. Y también interesante ver los panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? En todo esto hay un sentido de urgencia. Por eso es que también hay que preparar el cordero asado, ¿verdad? ¿Y por qué asado? Porque después no hay cosas que limpiar y que arreglar después. Y los panes sin levadura. ¿Qué es lo que pasa con levadura? Hay que esperar, hay que ser pacientes, ¿verdad? Entonces, comer panes sin levaduras, como el pan pita o como la tortilla mexicana, son panes fáciles de preparar, que no toman mucho tiempo, porque tú no tienes que esperar a que la levadura haga lo que hace la levadura. Yo no lo entiendo bien, yo soy muy malo para hacer pan. Pero el caso es que hay que esperar la fermentación. Entonces, esta fiesta es algo para hacer deprisa. Y después tenemos unas prescripciones sobre la Pascua, versículo 21. Dice, Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escogeos una res por familia, inmolad la Pascua. Y qué interesante hablar de la sangre, ¿verdad? En las religiones paganas alrededor de Israel,
cada dios o cada culto habría tenido un elemento físico para poder manipular a los dioses. Israel no tiene eso. Israel, la religión de Israel es muy claro que no se puede manipular al Dios de Israel. Por eso es que no hay imagen del Dios de Israel en el tabernáculo ni en el templo. ¿Qué hay? Hay el arca, pero el arca es el lugar donde hace descansar sus pies, ¿verdad? Pero el mismo Dios de Israel no está adentro de su templo. No hay representación de él. Lo más cercano que tenemos es Génesis, cuando tienes el jardín sagrado y Dios pone en medio del jardín no un ídolo de sí mismo, pero el ser humano. O sea, lo más parecido que hay a una representación de Dios, según la teología sacerdotal, es el ser humano. Y también lo vemos con los relatos del arca en la primera parte del libro de Samuel, que los israelitas comienzan a pensar que quizás podemos usar el arca como si fuera un ídolo, y vemos que Dios dice, no, no va a ser así. Que hasta el arca, aunque es un objeto sagrado, no es un ídolo. No se puede usar el arca para manipular a Dios. Hasta el mismo nombre Yahvé es un nombre misterioso. ¿Qué significa Yahvé? Él es quien es, él hará, ¿qué hará? Hay una tradición que propone que Yahvé simplemente es Dios dando a Moisés un nombre para usar, pero es a la vez Dios rehusando ser nombrado. O sea que es un nombre paradójico, es casi un antinombre. Bueno, es una posibilidad, pero no vamos a meternos mucho en ese tema hoy. También lo vemos con el maná. ¿Qué significa la palabra maná? Manú, es hebreo, es una pregunta, no es un nombre. ¿Qué es? Que nos habla de la gracia de Dios, ¿verdad? De que la gracia de Dios no lo podemos almacenar, igual que el maná no se podía almacenar de un día para el otro día. Es algo que resiste nuestro deseo de manejar cantidades y economías, porque el que recoge poco tiene suficiente, pero el que recoge mucho no tiene demasiado. O sea, entonces tenemos son diferentes ejemplos, ¿verdad? De esta idea de que este concepto de la religión israelita, de que no se puede manejar o manipular a Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver con Pascua? Lo más cercano que tenemos a algo que es sagrado, que es importante para Yahvé, no se puede usar para manipular a Yahvé, pero el que es importante para él es la sangre, la sangre. Lo vimos con Noé, ¿verdad? Y aquí otra vez lo tenemos, la sangre. Ellos deben de tomar la sangre del cordero o del cabrito y ponerlo en los dinteles de sus puertas o las jambas de sus puertas y de sus ventanas. Y esto, pues obviamente, va a ser muy importante para el entendimiento de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dice cuando ve a Jesús, su primo, son de la misma familia, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Ahora, no es definitivo que está hablando del Cordero de la Pascua, podría también estar hablando de Yom Kippur, que vamos a ver aquí adentro de un rato. Pero el caso es que aquí tenemos una cena que es para viajar, que la gente se está poniendo listos para viajar. Y el símbolo exterior de que el castigo de Dios o la destrucción de Dios va a pasar sobre cada casa es la sangre. También quiero señalar aquí que no estamos hablando de simplemente los israelitas serían salvos, los hebreos serían salvos. ¿Qué pasaría si hubiese una familia hebrea, dijese, este Moisés y este Aarón, ellos no saben de qué están hablando, no los vamos a escuchar? Bueno, pues el ángel de la destrucción vendría y tomaría el primogénito de la familia. ¿Qué pasaría si hubiese una familia egipcia que dijese, bueno, pues es que el Dios de los hebreos ya
Ya nos hemos convencido de que es un Dios que es serio y es poderoso, hasta más poderoso que los dioses egipcios, y nosotros vamos a hacer esto también, pues serían salvos. Entonces, no aquí estamos hablando claramente de una diferencia entre los egipcios y los israelitas, estamos hablando de una diferencia entre la gente que tomaba en serio la instrucción profética de Moisés y Aarón, y la gente que decía, no nos interesa. Entonces es el primogénito, ¿verdad? Entonces, con todo esto, estos son los elementos que estarían pensando Jesús y los discípulos cuando ellos celebran la Santa Cena o la Santa Comunión. Y esto sería una forma anual de recordar el Éxodo. Y el Éxodo obviamente es el comienzo de una serie de grandes obras redentoras de Dios. Y el Éxodo resulta después en la salida de la gente, van a Horeb, Sinaí, otra vez 2 nombres, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero 2 nombres para esta montaña, y ahí es donde reciben el pacto de Dios. Dios revela su pacto a Moisés, y claramente en la Torá hay una instancia donde ellos sacrifican animales, derraman sangre, igual que se hizo con la visión de Abraham, con el holocausto de Noé, porque eso de derramar sangre para cortar el pacto, para sellar el pacto, para ratificar el pacto, sigue siendo vigente e importante. Entonces, eso es uno de los ritos del antiguo pacto. Ahora vamos a ver Levítico y vamos a ver el sacrificio de Yom Kippur. Yom Kippur es otro de los días santos de los judíos hasta hoy. La diferencia es que la Pascua es una fiesta que se celebra en las casas, no es una fiesta sacerdotal. Bueno, de hecho sí lo es, pero es que es el padre de la familia, el mayor de la familia, que funciona como sacerdote. No es un sacerdotal levita, es un sacerdotal como el sacerdocio de Job, que también ofrecía sacrificios y ofrecía intercesiones por sus hijos y sus hijas. Muy bien. Levítico 16. Levítico 16. Y aquí tenemos otro de los grandes ritos que caracteriza el antiguo pacto, el pacto mosaico. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón que murieron al acercarse a Yahvé. Recordemos que ofrecieron fuego extraño. Son 2 de las palabras más misteriosas de toda la Torá, y hasta hoy la gente sigue discutiendo qué significa fuego extraño o fuego extranjero. Bueno, quién sabe. Pues hay posibilidades, pero es otro capítulo. Dijo Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima de la arca, no sea que muera. Entonces aquí tenemos el concepto muy importante en la religión israelita de que lo que es sagrado es peligroso, pero a la vez no se puede vivir sin él. Lo sagrado es peligroso, pero a la vez no se puede vivir sin él. Pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio, otra vez porque no hay imagen de Yahvé. Entonces está diciendo que sobre el propiciatorio, que es parte del arca, entre los 2 querubines, que no sabemos qué apariencia tenían, nadie sabe, el sumo sacerdote iba a poner el incienso, habría nube de incienso, y la gloria de Yahvé, su gloria Shekinah, de alguna forma aparecería detrás de la nube solamente un día, el día de Yom Kippur, en un lugar, el lugar más sagrado, el lugar más santo, y solamente un hombre lo podía ver o estar presente, que sería el sumo sacerdote. Entonces tenemos como círculos, ¿verdad? Igual que el templo había una corte para los gentiles, que Jesús el lunes de Semana Santa purifica el templo, ¿verdad? Y él
Él dice que ellos no han entendido el propósito del templo porque debería de ser una casa de oración para todas las naciones, conectando con Isaías, conectando con el pacto abrámico, pero ustedes lo han hecho un lugar para ladrones. Entonces, ellos han tomado lo que debería de ser parte del cumplimiento de la visión de Isaías 2, del 1 al 5, y han arruinado el propósito de la corte de los gentiles, precisamente usándolo para cambiar dinero y vender cosas. No hay nada malo en cambiar dinero y vender animales, pero el caso es que lo estaban haciendo en el lugar incorrecto. Entonces, igual que había diferentes lugares adentro del templo, para los gentiles, para las mujeres, para los hombres, para los sacerdotes, y aquí el lugar más sagrado. Un día al año, un hombre para ofrecer el sacrificio de la expiación. Y dice, se revistará, versículo 4, con la túnica sagrada de lino, se pondrán los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se revistará después de haberse lavado. Recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos. Dos machos cabríos, perdón, están haciendo construcción, o quién sabe qué están haciendo ahí fuera de la casa, pero voy a cerrar, vamos a cerrar la ventana. Ok, entonces tenemos 2 machos cabríos y tenemos la pregunta, ¿qué están expiando? Pues hay 2 expiaciones en el día de Yom Kippur, no solamente, bueno, hay 3, pero hay 2 expiaciones principales. Por el pecado y un carnero para el holocausto. El holocausto, el sacrificio más antiguo que todos los pueblos hubieran conocido al holocausto, era ofrecer un animal entero, completamente quemado a Dios o a uno de los dioses. El sacrificio del holocausto hubiera sido conocido en todas las religiones del Medio Oriente. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación para sí mismo y por su casa. Primero que todo, mira, la santidad. Y aquí estamos trabajando con la fuente sacerdotal, JEDP, ya representando posiblemente la teología más madura, más tardía del pueblo de Israel en la Torá. Primero que todo, tiene que ofrecer una expiación para sí mismo. Eso es como un prefacio, es como prepararse para lo demás. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. La entrada de la tienda del encuentro es paralelo con la entrada de Edén, ¿verdad? Que vemos en Génesis que Caín y Abel iban a la entrada, o sea, ellos no podían entrar al templo de Edén porque ya estaba ahí un querubín con una espada de fuego, qué genial, ¿verdad? Me encantaría haber visto eso. Pero entonces, igual que Caín y Abel habían traído ofrendas a la entrada a la huerta sagrada o al jardín sagrado, el sumo sacerdote lo va a hacer. La entrada de la tienda del encuentro y más tarde el templo echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Seguimos leyendo. ¿Quién es Azazel? Bueno, vamos a ver. Presentará al macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. Entonces tenemos aquí un sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Pues, ¿quién es Azazel? No sabemos con certeza, pero al parecer había la creencia de que había un demonio fuerte llamado Azazel que vivía en el desierto o los lugares salvajes fuera de la ciudad. Y algunas personas dirían, bueno, pues aquí tenés rasgos paganos en el rito de Yom Kippur, pues eso está muy mal. Pero me parece que la gente que dice eso está faltando, no les está pasando por encima la enseñanza principal, que es que ellos no alaban a Azazel, ni tampoco están ofreciendo un sacrificio a Azazel. Sí, al parecer creen que hay un demonio, una fuerza espiritual
no un Dios, que vive en el desierto, y van a mandar al cabrío fuera de la ciudad a Azazel, pero no están tratando de pacificar o apaciguar a Azazel ofreciéndole sacrificios, que es lo que harían los paganos. Entonces, 2 cabríos, uno para Yahvé, otro para Azazel. Y el sacerdote pone encima del cabrío para Azazel los pecados del pueblo y lo manda al desierto. Aquí una bella imagen del pecado que se va del pueblo, ¿verdad? Igual que el cabrío se va caminando hacia el desierto, hacia la selva, hacia la parte salvaje fuera de la ciudad, pues él lleva sobre sí los pecados del pueblo. Y después Aarón ofrecerá su novillo para el pecado, para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y lo inmolará. Tomará después un incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante Yahvé, y 2 puñados de incienso aromático en polvo para introducirlo detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego, ahora sí ha entrado en el templo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé para que la nube del incienso envuelva el propiciatorio que está encima del testimonio, y así él no muera. Tomará luego la sangre del novillo, rociará con su dedo el lado oriental del propiciatorio, y con su dedo hará 7 aspersiones de sangre delante del propiciatorio. Aquí la importancia de la sangre, que significa y simboliza vida. Después, inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo. Ok, tenemos ya tenemos un sacrificio por el pecado del pueblo. E introducirá su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el propiciatorio y su parte interior. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de todas sus rebeldías y pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, que mora entre ellos en medio de sus impurezas. Aquí ya estamos encontrando parte de la respuesta de la fuente sacerdotal a la pregunta ¿por qué el exilio? Hemos visto que el historiador deuteronomista claramente nos dice por la idolatría. La fuente sacerdotal no está diciendo que la idolatría no es importante, pero aquí está hablando de la impureza del pueblo. Es una categoría muy importante en la fuente sacerdotal. Ciertamente hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Hay obras de justicia y obras de pecado, pero también para la fuente sacerdotal va a ser muy importante la pureza y la impureza. La idea que nos da la fuente sacerdotal en Levítico y en algunos otros textos, pero especialmente en Levítico, es que las impurezas del pueblo se han acumulado tanto año tras año tras año, porque el Yom Kippur solamente hace expiación para los pecados arrepentidos. O sea, aún se está acumulando como la desgracia, la suciedad, la impureza de los pecados que no han sido arrepentidos. Y por lo tanto, y especialmente la violación del Shabbat o del sábado, y por eso es que la tierra tiene que vomitar al pueblo de su presencia para ya tener su descanso de Shabbat. Pero bueno, seguimos. Así purificará el santuario de las impurezas. Entonces aquí tenemos la idea de que tienes el domicilio de Dios, ¿verdad? En el tabernáculo y después en el templo, pero se está como que acumulando más y más y más la impureza, y al final hace que el templo es un lugar impuro y el Dios puro tiene que irse de allá. Y esto lo vemos dramáticamente en Ezequiel, que es profeta, pero también sacerdote, un profeta del exilio. Y Ezequiel dice que él vio que la presencia de Yahvé subió sobre el lugar más santo, y en su carro con los ángeles y arcángeles y serafines y todos estos fue al oriente. Él se fue de ahí porque los pecados del pueblo se habían acumulado demasiado en la impureza, la impureza del pueblo se había acumulado demasiado en Jerusalén, en el tabernáculo y después en el templo.
Nadie debe estar en la tienda del encuentro desde que Aarón entre a hacer la expiación dentro del santuario hasta que salga. Hará expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel, y como hemos visto también, para purificar el templo. El templo en sí, como la casa de Dios, tiene que ser purificado. Versículo 18, luego saldrá hacia el altar que se halla ante Yahvé y hará expiación por él. O sea, expiación por el altar también. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y untará los cuernos del altar. Hará sobre él con su dedo 7 aspersiones de sangre y así lo purificará y lo consagrará, apartándolo de las impurezas de los israelitas. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón hará traer el macho cabrío vivo, impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas sus rebeldías y todos sus pecados. Los cargará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre designado por ello. Así, el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra desierta, y el encargado soltará el macho cabrío en el desierto. Y después, pues pueden leer lo demás. He leído hasta el versículo 22, pero pueden leer lo que resta. Pero para que veamos el rito que es parte del pacto mosaico, que se usaba para la expiación. Siempre cuando leemos sobre el perdón de los pecados, y qué interesante, porque precisamente lo que dice el Señor en las palabras de institución, ¿verdad? Esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. Para la remisión o el perdón de los pecados también la iglesia primitiva, ellos propusieron el credo apostólico. Es un resumen de 12 líneas que para ellos trataba de resumir los puntos principales del cristianismo, 12 puntos, 12 breves oraciones. Y uno de ellos es, creemos en el perdón de los pecados. O sea, para que veamos que esto siempre ha sido absolutamente central para la fe cristiana. Pero el Señor y los discípulos, cuando hablaban del perdón de los pecados, Juan, cuando habla del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tenía en su mente estas cosas que hemos visto hoy, la Pascua y el Yom Kippur, el día de la expiación. Y con esto, pues vamos a concluir el tiempo para hoy. Quiero dejar un poco de tiempo para preguntas y comentarios, ¿verdad? Pero hemos visto dos de los ritos formales de las ceremonias para recordar, para participar, para representar el Dios de Israel en el pacto mosaico. Y son la Pascua, que es la fiesta para prepararse, para irse deprisa después del juicio de Dios, y el Yom Kippur, que es la purificación del templo, para que el templo sea un lugar puro, para que Dios pueda seguir estando presente de alguna forma, no en forma de ídolo, obviamente, pero su santidad pueda morar, pueda continuar en el templo. Pero también para que el sacerdocio y el pueblo de Dios sean perdonados. Pero otra vez, como se dice en el Nuevo Testamento, esto se tenía que hacer año tras año, tras año, tras año. Pero el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, su sacrificio es hecho una vez, aunque podemos reparticipar, no repetir, participar en ese sacrificio y resurrección a través de lo que nos enseñó a hacer en la Santa Comunión. Gracias. Cualquier pregunta o duda, estoy aquí. ¿O quedó todo súper claro o que nadie entendió para nada lo que he dicho? Muchas gracias, Dwayne, por tu exposición. Y ahora todos los oyentes tenéis oportunidad para comentar, aportar, preguntar.
cosas que hayan quedado oscuras, tal vez. Buenos días, Duan. Soy Abraham. Me ha gustado y me ha sorprendido bastante, sorprendido en el buen sentido de la palabra, todo lo que has hablado en cuanto al Yom Kippur, o el día de la expiación. Y es verdad que, o sea, en el Nuevo Testamento se menciona en diferentes momentos y ocasiones, Jesús también, el momento de la Pascua, pero el Yom Kippur, o sea, que habla del día de la expiación, día de la remisión de los pecados. ¿Crees que este tema tendría que hablarse más o predicarse más en las iglesias, puesto que, como tú bien has dicho, los pactos posteriores toman de los pactos, perdón, anteriores? ¿Crees que es interesante o importante, pues, hablar más o exponer más todo lo que has hablado en cuanto al Yom Kippur o el día de la expiación? Sí, yo creo que sí. Hay una razón práctica por la cual no solemos hablar de Yom Kippur, y es que no hay un templo hoy en día, no ha habido un templo desde el primer siglo. Entonces el Yom Kippur, el mismo rito que hemos leído parte, no todo, sigue después de cómo terminar y qué hacer con los testamentos de Aarón y todo eso, ¿verdad? Pero es que no hay templo, entonces no se hace. Mientras tanto, el Pesaj o la Pascua, las familias judías en todo el mundo lo siguen haciendo hasta hoy, y a veces en diferentes iglesias cristianas ellos también lo hacen de nuevo. Entonces eso es creo que un motivo práctico por la cual no hablamos del Yom Kippur. Pero ciertamente a mí me gustaría sugerir que hay dos libros del Nuevo Testamento, perdón, que van a tomar fuertemente y a veces aprobar y a veces tratar de distinguir el cristianismo de la fe israelita anterior, que son el libro de Hebreos y de Apocalipsis. Hebreos se está metiendo completamente el libro en este tema. Entonces, yo sugiero, si algún pastor o maestro en la iglesia o escuela dominical quiera meterse más en estos temas, que haga un estudio de Hebreos. Y quizás con algunos estudios de algunos textos del Antiguo Testamento, como hemos hecho hoy con Levítico 16 y Éxodo 12. Hay otros textos también, pero son los dos que yo escogí que me parecen ejemplares y de gran importancia teológicamente. Y también Apocalipsis, porque Apocalipsis es claro que el autor de Apocalipsis tiene un conocimiento personal detallado de la liturgia, de la ceremonia del templo en Jerusalén, porque en Apocalipsis todo es el templo celestial, ¿verdad? Es que todo desarrolla la idea de que todos los cielos y la tierra son de alguna forma el templo de Yahvé. Como dice el profeta Habacuc, los cielos y la tierra están llenas de su gloria. Entonces en Apocalipsis tenemos un libro que está como que tratando de ver detrás del escenario. Si tú te vas al teatro, puedes ver lo que está enfrente de la escena, ves los actores con sus disfraces saliendo y después salen. Pero después imagina que el director te dice, bueno, te voy a dar un tour. Entonces te lleva detrás y ahí ves, uy, qué montón de luces y de bocinas y ves que tú habías visto quizás 5% de todo el trabajo que se había hecho, nada más viendo los actores ahí en el escenario. Pero cuando ves detrás, dice, ay, que no tenía ninguna idea de que todo esto estaba pasando. Eso es como la idea de Apocalipsis, ¿verdad? De que lo que nosotros, tú y yo vemos es como 5% de lo que realmente está pasando en el mundo, y un ángel le da el tour a Juan, el anciano, sería el apóstol, sería diferente persona, no sé, las dos son posibles, pero a Juan el anciano
y como que le da el tour detrás del escenario. Pero ¿qué encontramos cuando vemos detrás del escenario? Vemos que hay una liturgia celestial que parece a la liturgia del templo. Mejor dicho, que la liturgia del templo parece a la liturgia celestial que se está llevando a cabo detrás de las escenas. Entonces, Hebreos y Apocalipsis son dos libros del Nuevo Testamento que van a tomar estos conceptos, entre ellos de Yom Kippur, y los van a elaborar. Y la ceremonia del templo en general. Muchas gracias, Duan. Buenos días, soy Ruth. La obra de Cristo en la cruz sería Yom Kippur también para nosotros, ¿no? El aceptar esa obra y ese perdón de pecados para nosotros sería nuestro Yom Kippur, ¿no? Sí, es otra posibilidad, ¿verdad? Realmente lo que he hecho es un comentario muy largo sobre esta frase de Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Y aquí tenemos dos posibilidades. Tenemos el sacrificio de la Pascua y el sacrificio de Yom Kippur. Hay una tercera posibilidad, no lo hemos visto hoy, pero cuando la gente escuchó esto, ay, ¿de qué está hablando este Juan, este hombre tan extraño, tan raro? El Cordero de Dios que quita el pecado, que quita los pecados del mundo. Pues estas dos fiestas de Pascua y de Yom Kippur serían las cosas principales. Vemos creo que es en Mateo, que una de las cosas que ocurre en la crucifixión del Señor, creo que es la Pascua, perdón, es la fiesta de la resurrección, en la resurrección del Señor, no Viernes Santo, sino domingo de resurrección, es que dice que la vela que separaba el lugar más santo adentro del templo se había, no sé, roto en dos. Es una forma de tratar de comunicar que este orden del Yom Kippur, por su importancia antes de eso, ya se había llegado hasta su punto de término, o sea, hasta su final. Ya no había que seguir haciendo estos sacrificios cada año, porque el sacrificio verdadero se ha hecho, que es el sacrificio de la Pascua, es el sacrificio de la expiación. Sí. Hola, buenos días. Soy Alberto Arjona de Azuqueca. Mira, has comentado algo que me ha hecho pensar sobre la expresión visible de los pactos, ¿no? El arco iris, en caso del pacto noético, circuncisión, en el caso de Abraham, y has saltado a los sacramentos también como una expresión visible, ¿no? del nuevo pacto. Y bueno, yo sé que esto no entra en el programa, no, pero me ha hecho pensar en el sentido de que qué difícil es mantenerse, por una parte, el sacramentalismo extremo, ¿no? La Iglesia Católica con el ex opere operato, ¿no? Que llama de los sacramentos, pero también podemos caer en el otro lado. Son ordenanzas simbólicas y darle poca solemnidad, por decirlo de alguna manera. No sé si se me entiende así. Entonces, sí. Bueno, sí, digo que no sé que esto no es el programa, ya lo sé, pero me ha hecho pensar en ello, sí. Me parece muy bien lo que estás diciendo y de hecho sí, entra en el programa. Yo estoy enseñando profetas en el seminario ahora y la mayoría de mis estudiantes, bueno, todos son de diferentes iglesias evangélicas y casi todos vienen con el pensamiento de que, bueno, los profetas denuncian la liturgia del templo porque lo que Dios realmente quiere es un corazón sincero. Y eso de la ceremonia y la liturgia del templo no es importante porque lo que Dios desea es el sacrificio de obediencia. Y yo digo, bueno, es que eso no es lo que dicen los profetas.
Los profetas nunca dicen que la ceremonia y la liturgia del templo no son importantes. Lo que ellos dicen es lo mismo que dice Jesús. Jesús nunca dice, es que la Torah no es importante, Dios quiere que seas amable con la gente. No, dice, estas cosas son sumamente importantes, pero es que no se pueden hacer, no se deberían de hacer sin tener lo interior, esa sinceridad, esa compasión, esa justicia, ese arrepentimiento adentro de tu corazón. Lo que Dios quiere es, otra vez, como en Génesis 1, imponer orden en un mundo. Y lo que dicen los profetas y lo que dice Jesús después en el Sermón del Monte, entre otras cosas, es que debe de tener, igual que debe de haber un orden en cuanto a la alabanza del pueblo, también debe de haber un orden interior en el espíritu del pueblo de Dios. Entonces, solemos hacer esta comparativa falsa, ¿verdad? Bueno, es que o hay ceremonia o hay sinceridad. Bueno, el Dios de Israel desea las dos cosas. Y si no fuese así, ¿por qué es que tenemos tantas instrucciones en la Torá inspirada por el Espíritu de Dios de cómo deberían de llevarse a cabo estas cosas de los sacrificios y del calendario y tantas cosas? Entonces, lo que yo les animo es no simplemente votar o echar afuera lo del concepto de los sacramentos, pero construir y proponer un pensamiento de los sacramentos que es evangélico y bíblico. Y creo que con estos textos del Antiguo Testamento estamos comenzando a tratar de imaginar cómo hubiera sido para los apóstoles celebrar la comunión o bautizar a un nuevo creyente, una nueva familia, o la imposición de las manos o la unción con óleo cuando uno estaba enfermo. Estas cosas que sabemos que la iglesia primitiva los hacía, están ahí claramente mencionadas y descritas en el Nuevo Testamento. Entonces tampoco es cosa de decir, bueno, eso es del antiguo pacto. En el nuevo pacto todo es como los cuáqueres, ¿verdad? Nos vamos a sentar aquí en silencio hasta que el Espíritu Santo diga algo. Bueno, es una tradición interesante del cristianismo, pero no es la vida eclesiástica que encontramos descrita en el Nuevo Testamento. Gracias, Dwayne. A mí me gustaría hacer una pregunta también, y es la siguiente. Bueno, mitad pregunta, mitad comentario. La sangre en particular y los sacrificios de animales en general son elementos que están presentes en la relación de los humanos con la superioridad, bien sea dioses paganos, bien sea el diablo en el satanismo, o incluso los judíos con Dios. No en el cristianismo, pero honestamente me confunde un poco porque Dios desde el principio, no sé si me voy a explicar bien, permite un elemento que se presta, un símbolo que se presta tanto a la confusión con otras formas de religión y de paganismo, que esté presente en su pueblo Israel. No sé si me he explicado. Sí, y lo que estás tocando es algo serio, ¿verdad? Porque está la pregunta, bueno, vemos que la religión israelita tenía cosas únicas, cosas que eran diferentes, pero también vemos que hay muchos elementos en la religión israelita que según el Antiguo Testamento son instrucciones que vienen de Dios, que tienen en común con otras religiones paganas alrededor y hasta dentro de Israel. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, me parece es que es un poco difícil porque estamos tratando de como que leer la mente de Dios, ¿verdad? Pero me imagino que parte de la respuesta sería que hacer más distancia entre la religión israelita y las religiones paganas a su alrededor haría dos cosas. Primero que todo, que los israelitas no tendrían un conocimiento, un entendimiento de las religiones de los demás y por lo tanto su testimonio no tendría sentido.
y que también si la religión de Israel era completamente diferente en todos los aspectos de las religiones de los pueblos a su alrededor, que también hubiera sido una religión completamente indescifrable. Y a veces tenemos problemas así en nuestras iglesias. No sé si ocurre en España, pero en los Estados Unidos hay todo un vocabulario del mundo evangélico que fuera de las iglesias evangélicas nadie lo entiende, incluso otros cristianos. Estás hablando con un anglicano, un católico fiel que conoce bien la Biblia, pero hay expresiones y frases que se usan en las iglesias evangélicas que fuera de ese mundo no se entiende. Yo no sé si ocurre eso en España, pero ocurre en las Américas. Y es importante, me parece que para Yahvé es importante que los paganos alrededor de Israel puedan ver al Dios de Israel y decir, bueno, el Dios de Israel no es como los dioses de Egipto, de Babilonia o de los hititas, pero le podemos ofrecer un sacrificio de un holocausto, un sacrificio que hubiera sido común en todo el mundo del Medio Oriente. Es un Dios que podemos, no es un Dios que podemos manipular con hechizos y elementos mágicos, pero es un Dios que reconoce la importancia de la sangre, porque la sangre es la vida del animal, por lo tanto el pueblo de Dios no puede comer la sangre. Entonces hay continuidad y descontinuidad. Y si nos hace sentirnos un poco incómodos, eso no es malo, seguimos haciéndolo hoy en día cuando hacemos una comparativa entre el cristianismo y el budismo y el islam. Tenemos algunas cosas en común, pero tenemos algunas otras cosas que no están en común. Y es así generalmente que los seres humanos aprenden cualquier cosa, ¿verdad? Encontrando cosas en común y cosas que son distintas. Pero esto es tratando de leer la mente de Dios, ¿verdad? Entonces, quizás algún día le podríamos preguntar a él, oye, ¿por qué permitiste tantas cosas que eran parecidas a las religiones paganas? Y después, pero también habrá la otra queja, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hiciste la religión israelita tan diferente a las otras religiones paganas? Bueno, algo más. Si no hay más, yo creo que el mes siguiente vamos a ver el pacto davídico y espero que durante este domingo de Ramos pongan mucha atención en cuál es el rol de David y qué es lo que esperaban ver cuando encontraron el Mesías. También vamos a hablar quizás, si no el mes siguiente, pero en 2 meses, en junio, de Isaías, un libro muy interesante y la idea de que Isaías no es un libro de un autor, es un libro de por lo menos 2 autores, no es una idea nueva, es de hace más de 1000 años y viene de un rabino de aquí de Iberia. Entonces, pues nos vamos a indagar en esos asuntos en el futuro. Y si no hay más preguntas, pues terminamos. ¿O alguna otra pregunta? ¿O algo que quieres compartir? Una exhortación, una profecía. Solamente me ha parecido curioso lo que has dicho de que una familia egipcia que estuviera allí y creyera lo que Moisés estaba diciendo, podía celebrar la Pascua, ¿no? Y también salvarse, ¿no? Y esa idea también a lo largo de todo el Antiguo Testamento que se ve que Dios no está solamente por el pueblo judío, sino que también por todo aquel que le cree, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Porque a veces tenemos la idea solamente de que es el pueblo de Israel, el elegido, el único, y sin embargo desde el principio, desde el Antiguo Testamento se ve que no, que hay más opciones, ¿no? Y eso me ha gustado que lo resaltaras. Sí, y eso es un tema que recurre muchas veces a través del Antiguo Testamento. Lo he dicho antes, ¿verdad? Hay que leer el Antiguo Testamento y toda la Biblia como una biblioteca, no como un libro, ¿verdad? Solo, es una biblioteca. Hay diferentes voces que proponen diferentes cosas. A veces tenemos voces como Esdras y Nehemías que son muy fuertes en favor
de la pureza de sangre, la pureza étnica del pueblo judío. Ellos tenían sus motivos, pero también hay otras voces, como en Éxodo, que dice que en un versículo casi desconocido por cristianos, muy bien conocido por judíos, dice que y salieron, y con los hebreos salieron una multitud variada de otras personas. Eso significa que había otra gente que no era de sangre hebrea, de sangre israelita, pero que de alguna forma dijeron, bueno, pues vamos a salir con ellos, y salieron. Eso lo encontramos en el libro de Ruth, que Ruth es de Moab, es del pueblo malo, son los enemigos, ¿verdad? Pero bueno, ella viene a ser parte del linaje que produce el rey David y mucho más tarde Jesús. Lo tenemos en la tercera sección de Isaías, escrito Isaías, que ya se están preocupando porque habían regresado algunos eunucos y algunos extranjeros con los israelitas para reasentar a Jerusalén. Y ellos ya se estaban preguntando, bueno, no tenemos linaje, y si no tenemos linaje, no podemos tener tierra, y que Dios nos ha olvidado. Y dice el profeta, no, Dios no los ha olvidado. También lo vemos en Jonás, ¿verdad? Que Jonás dice, no me quiero ir a Nineveh. Nineveh era la ciudad capital de Asiria, el imperio, el reino que había conquistado y destruido al reino del norte. Y dice Jonás, y debemos de simpatizarnos con él, dice, no me quiero ir para allá. Entonces él hace lo que cualquier profeta haría. Él sabe que Yahvé es un Dios de las montañas, entonces él se va al mar y se sorprende cuando encuentra que Yahvé también tiene autoridad sobre los mares. ¿Hay alguna pregunta más, comentario que queráis hacer? Pues muchas gracias, Dwayne, por tu exposición, y a todos por vuestra participación. Y desde este momento os emplazamos a la próxima sesión, que será el día 14 de mayo a las 11 de la mañana, mediante ese mismo canal. Un abrazo a todos, feliz mes, feliz Semana Santa, y una vez más, gracias, Dwayne, por tus palabras. Gracias.